Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sanamente, un espacio donde queremos reunirnos, queremos generar vínculos entre nosotros, pero sobre todo desarrollar una especie de caja de herramientas que nos permita vivir más livianos y vivir mejor. Y hoy tenemos un capítulo muy esperado, sobre todo por todo el equipo de Sanamente, que está como un grupo de calcetineras saltando de alegría porque tenemos otra vez aquí a Nazaret Castellanos. Ella, para quienes no la conocen, es neurocientífica española que ha escrito y ha diseñado cursos y libros pensando en cómo podemos hacer que el cerebro esté a nuestro favor, que cómo podemos cuidar el bienestar en nuestra vida cotidiana, general, a través de herramientas muy concretas y al alcance de todos. Y por eso queremos profundizar con ella a propósito del lanzamiento de su último libro, donde justamente nos refuerza la idea de que nunca es tarde, ni para cambiar, ni para mejorar la salud mental y la salud cerebral. También pensando en la perspectiva que tenemos hoy de vivir tantos años, pero además queremos vivir bien. ¿Cómo se hace? Pues quédese a esa conversación en profundidad. Pero también sabremos cómo podemos usar a la música como un aliado para la salud mental y otro tipo de reglas y trucos que para qué se los voy a contar, mejor quédense porque aquí comienza Sanamente. Bueno, y de hecho envejecer no tiene por qué ser sinónimo de quedarse encerrado, al contrario, debería ser un antónimo, porque una gran forma de mejorar el bienestar durante esta etapa de la vida es, por ejemplo, caminando y encontrarse con otros en grupos y, mejor aún, si es en áreas verdes. Cada paso permite, por un lado, conectar con la naturaleza, que sabemos que tiene un impacto en nuestra salud mental, pero también conectar con otros, que además tiene otro buen impacto en nuestra salud mental. Y además, permite que nuestro cuerpo se conecte e interactúe mejor dentro. ¿Qué mejor? Constanza Pérez sabe esto y por eso nos quiere contar más sobre los beneficios que podría tener en una vejez más activa este tipo de prácticas. Veámoslo. No son Usain Bolt ni tampoco Isidora Jiménez, pero cada paso que dan es igual de firme. Son Zoila, Eduardo, Silvia, que junto a sus compañeros se convierten en una masa verde que se mueve por las calles de la ciudad. Siempre me ha gustado caminar, yo soy de, como les digo, yo soy de tierra, yo soy de árboles, de plantas, entonces me encanta la naturaleza y caminar es compartir con todo lo que uno ve afuera. He caminado más de 2.200 kilómetros, que es menos de un año, o sea que debo venir por Valdivia más o menos, de vuelta de Puerto Montt. No me pierdo de las caminatas, vengo siempre que puedo, estoy siempre viniendo a las caminatas, los martes y los jueves son imperdibles para mí. Estando en la casa no me quedo porque esté frío o porque esté lloviendo o porque haga mucha calor, no, vengo, no me lo pierdo. Todas las semanas se reúnen convocados a través de la aplicación Reactívate, que motiva a las personas mayores a caminar y apropiarse de los espacios públicos. La aplicación fue creada por un equipo interdisciplinario y su objetivo es ayudar a mejorar la vitalidad de los participantes a través de un incremento en su actividad física. Viendo cómo había aumentado el uso de celulares en las personas mayores después de la pandemia, decidimos hacer una aplicación. Y ahí buscamos no hacer cualquier aplicación, sino que una que fuese fácil, amigable. Nosotros cuando diseñamos Reactívate está pensada para hacerla en grupo, pero también tenemos personas mayores que están caminando solas y que se están conectando, por ejemplo, con el comercio local o que están yendo a la panadería y están conversando, están saliendo a tener una vida en el fondo más activa. Y es que caminar, aunque sea un ejercicio de bajo impacto, tiene tremendos beneficios para la salud, sobre todo para las personas mayores. Una caminata a paso ligero ayuda a fortalecer los huesos y los músculos, además de reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, el estrés, la tensión, entre otros beneficios. Hoy en día sabemos que el ejercicio físico, sobre todo el ejercicio de fortalecimiento o de musculación, aporta a mantener las actividades cognitivas porque hay muchas hormonas o factores que son derivados de la actividad muscular que tienen un efecto directo sobre zonas de la corteza cerebral
que mantienen estas características cognitivas e incluso pueden prevenir enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson o retardar su aparición. Hacerlo acompañado y al aire libre tiene un valor agregado para un grupo etario en el que, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 se ha sentido aislado socialmente y un 11,8% asegura haberse sentido solo. El 90% ha mejorado la actividad física y su calidad de vida después de Reactívate. Y no hemos preguntado el por qué, porque una cosa es la actividad física, el sentirse útil, pero también hemos trabajado sobre el aislamiento, sobre el conocer el territorio, sobre la seguridad, el conocer mi espacio, el conocer los espacios públicos, el que los bienes nacionales de uso público son de todos y nos estamos tomando esos espacios. Participar en actividades al aire libre implica salir, por ejemplo, a caminar a una plaza, ver a los niños jugar, conversar con los vecinos. De alguna forma los mantiene conectados con su comunidad, con su vecindario, y los hace conocidos alrededor. Por lo tanto, aumentan también sus redes de contacto y su bienestar físico general y psicológico también. El ejercicio es una herramienta que permite la interacción social y trabajar con otros en grupos o sentirse reflejado en las experiencias de los demás es favorable para mantener hábitos de vida saludables. Tenemos un buen grupo, hay chiquillas de todas las edades, también tenemos chiquillos también en el grupo y lo pasamos bien, conversamos distintos temas, hasta a veces hasta de la comida que vamos a hacer, ¿entiendes tú? Pero sí lo sirve como recrearlo y aprovechamos de caminar y mantenerlo más activa, que es lo principal, mantenerlo activa. Es entretenido, porque nos falta la anécdota, el chiste o la que canta, la que va bailando. Entonces hace mucho más corto el caminar y mucho más amable, ¿ya? Y con un día así, ¿a quién no le gusta caminar? Quienes participan de las caminatas acumulan puntos que luego pueden canjear por distintos premios, como gift cards, paseos e incluso la indumentaria verde que distingue a Reactívate. Lo que yo me gano con mis caminatas son los premios que pienso en mis hijos. Entonces, están de cumpleaños, Navidad, lo que sea, son los que yo me gano con mis caminatas. Yo todos mis pasos que estoy dando, bueno, he canjeado mucho en Jircat y ahora lo voy a dejar todo para paseo, que salga un paseo y sea la primera que estoy allí. Yo le diré que yo ya tengo tarro de pintura para pintar mi casa ahora en septiembre, porque en eso canjeé mi Jircat, canjeé para tarro de pintura y no solamente yo, varias chiquillas que en pintura, que en ropa. La cosa es que nosotros aprovechamos y gracias a Reactívate que tenemos esos premios. Caminar como una herramienta para una vejez activa. La invitación es a crear momentos para encontrarse con amigos, disfrutar de la naturaleza y reforzar el bienestar físico y emocional. Los adultos mayores tenemos que movernos y esa es mi gran labor conmigo mismo y que no hago gastos yendo a los hospitales a ocupar camas porque esto de caminar a mí me favorece para mantenerme sano. El primer día cuesta, pero una vez que ya uno se integra y lo ve lo lindo que lo pasa, van a querer levantarse todos los días temprano porque lo pasamos súper bien. Y todo, como digo, es gracias a caminar, pasarlo bien y compartir con más chiquillas. Así que no se queden en la casa, chiquillos, anímense. En la casa uno se achaca, envejece más. Así que a mover los palillos, chiquillas. Le dice, soy Lorma Sábar, de Puente Alto. Nosotros de tanto en tanto tenemos una cierta bendición que nos permite contactar a una de las neurocientíficas más renombradas de estos tiempos y que ha tenido la generosidad de venir a Sanamente ya 2 veces, todavía virtual, pronto en humano. Y hoy la tenemos por tercera vez para hablar sobre las infinitas posibilidades que tiene este órgano al que tanto culto le hemos rendido, ¿no? El cerebro, pero que tan poco conocemos. Sin embargo, estamos asistiendo a una época en que la neurociencia todo el tiempo nos está dando nuevos datos, nuevos elementos para también saber cómo podemos alimentar mejor el cerebro, cuidarlo mejor en una era en la que creemos que vamos a vivir mucho más tiempo y por lo tanto necesitamos que nos funcione bien. Y por lo tanto, cada vez tiene más relevancia la idea de la neuroplasticidad, de qué hacer
para darle a nuestro cerebro la forma que necesita para la etapa en la que estamos viviendo. Algunas de esos desafíos los aborda Nazaret Castellanos en su último libro, El puente donde habitan las mariposas. Ella, investigadora, que se ha dedicado mucho a la neurociencia, pero también al vínculo con otras prácticas que antes se entendían como fuera de la ciencia, como el mindfulness, y cómo eso todo se vuelve un solo caldo, ¿no? en su propuesta. Tenemos hoy la oportunidad de hablar con ella. Bienvenida nuevamente, muchas gracias por estar en Sanamente, Nazaret. Muchísimas gracias a vosotros, un placer siempre. Para nosotros mucho, porque tal como anticipaba en la introducción, probablemente las personas de nuestra edad, que ya estamos maduros, estamos muy preocupados de lo que va a ser el resto de nuestra vida y de cuidar el cerebro y de que nuestro cerebro tenga mejores oportunidades para el futuro. Y ahí el concepto de neuroplasticidad es una gran esperanza para muchos de nosotros. Entonces, lo primero que querría preguntarte es, ¿hay esperanza para todos y todas hayamos hecho lo que hayamos hecho con nuestro cerebro antes? Pues mira, esa es una pregunta que realmente es muy importante, que yo creo que has dado en la clave de la cuestión, ¿no? Cuando hablamos de esperanza, cuando decimos que nuestro cerebro es plástico, es decir, que tiene la capacidad de reorganizarse, por tanto de cambiar, esto normalmente lo acogemos con alegría. ¡Ah, qué bien! Sin embargo, el cerebro tiene esa misma capacidad también si lo queremos llevar hacia hábitos que no son saludables. También va a cambiar, se va a reorganizar para incorporar aquello que yo no estoy haciendo bien en este caso. Entonces, lo importante es que esa plasticidad, es lo que decía Ramón y Cajal, sea dirigida. ¿Dirigida a qué? Dirigida a crear una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de que el cerebro tiene esa capacidad de transformarse, que nos da, pues como tú dices, ese lugar a la esperanza, siempre la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué quiero construir, ¿no? La voluntad. ¿Hacia dónde quiero llevarlo? Pues veo que estoy aquí, veo que normalmente hago esto, veo que normalmente me pasa esto, veo que normalmente pienso así. Voy a intentar dirigir mis esfuerzos, mis intenciones a que el cerebro cambie esos circuitos. Por supuesto, no es fácil y por supuesto se requiere de mucho esfuerzo, pero sobre todo de voluntad. Pero afortunadamente ahora reconocemos que el cerebro es plástico, porque antes de que aquello se descubriese se pensaba que el cerebro era duro. Es decir, yo soy así y soy así, y eso no se puede tallar, no se puede cambiar. Ahora, pues al ver que es plástico, nos deja ese lugar. Yo creo que la biología nos invita a que intentemos transformarnos diariamente. Es muy lindo lo que planteas porque vivimos en un momento, mira, justo estamos empezando el equinoccio, ¿no? Es un momento que para los pueblos originarios era un momento bueno para los comienzos también. Claro. Nosotros estamos viajando hacia el verano. Entonces, este podría ser un buen momento para meterle a la voluntad ciertos hábitos y hacer un nuevo buen comienzo. Entonces, ¿cuáles serían esos hábitos que sí hacen que el cerebro se dirija hacia un mejor lugar, hacia un lugar más saludable? Pues mira, yo creo que lo primero y lo que nosotros hacemos mucho énfasis en la investigación es primero desarrollar esa capacidad de autocontemplación, de observarse a sí mismo, ¿no? Con un toque de ecuanimidad. Voy a observar a ver cómo soy, ¿no? Como si yo fuese mi misma doctora y yo fuese la misma paciente. No voy a ver cómo es Naza, voy a ver cómo es, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se ha visto que muchas veces iniciamos técnicas o cambio de hábitos sin antes conocer qué es lo que queremos cambiar, ¿no? Entonces, empezar observándose y seguir observándose, pues siempre es como un paso que es inicial. Pero luego, si podemos hablar de los hábitos de estilo de vida que todos podemos ir incluyendo, que no hace falta tampoco una gran introspección de cómo estoy, ni hay que reconstruir la casa desde cero, es comenzar con lo que es la medicina del estilo de vida, ¿no? Y que nosotros vemos cómo al influir sobre el cuerpo influye sobre el cerebro y esto ya nos proporciona herramientas y cambios cerebrales que no son generalmente saludables. Por ejemplo, hacer un poco una contemplación, una observación de cómo es mi dieta normalmente, cómo como, qué hay, qué es esto. Esto es lo más saludable. Podemos consultar a muchos profesionales. Yo siempre digo que a lo mejor invertir
nada, el tiempo cada uno lo que pueda, y preguntarle a un profesional cómo puede ir introduciendo cambios en su dieta es una inversión fantástica. Si no, pues tenemos mucha literatura, mucha divulgación que sea rigurosa en las redes, eso también es verdad, ¿no? Pero observar, y esto me sienta bien, esto no. Estoy haciendo el ejercicio, el movimiento suficiente, a lo mejor no, a lo mejor paso mucho tiempo sentada, a lo mejor podría incluir algo poco a poco, el ejercicio, la nutrición y la estimulación cognitiva, alimentar nuestra curiosidad. Esos son los 3 pilares de un proyecto que lideró la Universidad de Finlandia y que se han convertido en la base de la medicina preventiva. Dieta, ejercicio físico y estimulación cognitiva. ¿Qué es eso? Pues voy a hacer cosas que me gusten, voy a desarrollar mis intereses, voy a ejercitar la memoria, voy a alimentar mi curiosidad, voy a incorporar más movimiento en mi vida. Yo siempre he dicho, soy una gran defensora del baile, ¿no? Porque me parece que es muy, muy integral y que engloba muchas cosas y además anímicamente es maravilloso. Pero bueno, cualquier forma de movimiento se aconseja que sean como unos 120 minutos a la semana. Si no podemos hacer eso, y aunque lo hagamos, se ha visto que el movimiento incorporado a lo largo del día en pequeñas dosis tiene un beneficio tremendo. Por ejemplo, estoy toda la mañana en la oficina frente al ordenador o en mi puesto de trabajo. Pues cada hora hago un poquito de movimiento, a lo mejor me levanto y me agacho 2 o 3 veces, unos minutitos. Lo que se llaman los snacks deportivos, que se ha visto que vienen muy bien. Y luego eso, la dieta, a ver qué como, uy, esto me apetece, pues que a lo mejor eso luego me va a venir mal. Entonces, que entendamos que la alimentación no saludable nos genera impedimentos para la gestión de nuestras emociones. Entonces, aunque a lo mejor ahora me apetezca eso, sé que luego me va a costar gestionar un poquito más, a lo mejor si en este momento tengo un poquito más de ansiedad o estoy un poquito más triste, ¿no? Entonces, el estilo de vida se basa mucho en no ponernos más piedras en el camino, sino intentar allanarnos un poquito el camino para intentar llevarlo un poco mejor. Me quedé pensando un poco en esta idea que planteabas al inicio de observarse. Observarse es algo que suena fácil, pero es muy difícil, ¿no? Sobre todo si no lo has ensayado en la vida. Yo creo que suena difícil y es más fácil de lo que parece. Hay mucha gente que tú le planteas la idea de mirarse un poco desde afuera y le parece como una obscenidad, algo muy difícil de lograr, porque la vida es objetiva. Y por lo tanto me encantaría saber si es que hay alguna relación entre un cerebro más saludable y un cerebro que es capaz de observarse. O sea, cuando uno es capaz de ponerse en perspectiva, ¿tu cerebro funciona mejor, de hecho? Exactamente, exactamente. Si eres capaz de ponerte en perspectiva, se activan zonas cerebrales con una intensidad que no lo hacen cuando está involucrado en otras acciones. Eso vio en la Universidad de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que también se ha visto es que las personas que tienen capacidad de introspección tienen una salud mental que es más estable. ¿Por qué? Porque aquel que niega mirarse, que tiene pues esa resistencia a la introspección, el caso extremo, por ejemplo, es el narcisista, ¿no? Donde ni se puede plantear mínimamente una autocrítica y la culpa puede ser devastadora para ellos. Pues ahí no hay una capacidad de aprendizaje. Se convierten en grandes sufridores y personas que hacen muchísimo daño, ¿no? Claro. Entonces, explorar en nosotros mismos, pero yo creo que, fíjate, eso también es algo que es muy interesante, porque yo a veces pienso, incito a las personas, vamos a explorarnos y tal, pero es como, muchas veces pienso, a lo mejor estoy como invitando a la gente que se lance al mar, en pleno océano a nadar, y no nos han enseñado a nadar, ¿no? Entonces, ¿qué significa mirar hacia adentro? ¿Qué significa la introspección? ¿Qué puedo esperar y qué no? De lo que observo, ¿qué es lo que a lo mejor no es tan sano y esto es más normal, ¿no? Entonces, por eso yo muchas veces invito a que entre todos construyamos un acercamiento mucho más prudente, ¿no? Es muy importante que cada vez haya más estudios, que cada vez haya más divulgación y que esto se incorpore desde las escuelas, ¿no? Porque si no, mírate, ¿y qué miro? ¿No? Nada, pues lánzate al océano, yo creo que no sé nadar. Claro. Entonces, creo que es importantísimo que los profesionales pues vayamos estudiando, ¿no? ¿Qué significa? Ahora bien, lo que sí que podemos empezar a hacer
es desarrollar esa capacidad de ponerse en perspectiva, como tú decías. Pues estoy viviendo una emoción, ha pasado no sé qué, algo ha pasado. Y entonces eso pues se manifiesta en mi cuerpo, en mí, ¿no? Hay emociones que a veces son muy difíciles, ¿no? Pues dar como un paso hacia atrás y decir, voy a observar qué me está pasando. Como si simplemente observase, imagínate que fuera un investigador o que fuera una persona sanitaria, voy a observar qué me está pasando. Aunque es a mí misma la que me está pasando y no me puedo salir, pero ponerte un poquito en ese paso hacia atrás te hace coger una perspectiva que desde el punto de vista cerebral lo que se ve es que pasamos de tener como un control más desde delante hacia un poquito hacia atrás. Claro, es que De allí, me encanta lo que estás diciendo, porque efectivamente para muchas personas es una gran amenaza, es un océano y no sé nadar, el mundo, ese mundo de adentro, ¿no? Exacto. Y por lo tanto esto que planteas es como un camino, es como un abdominal para ir entrando de a poco en la posibilidad de Exacto. mirarse, que además no Exacto. necesariamente tiene que ocurrir cuando uno está en super momento, también puede ser ahora. Exacto, Parar aquí, darme cuenta exacto. dónde estoy, situarme, mirarme desde afuera, ¿no? Exacto. Entonces es un acercamiento que es mucho más prudente, que es mucho más humilde. Simplemente me asomo a mirar. Hay un escritor que a mí me gusta mucho y dice, de vez en cuando me asomo a la ventana a ver qué veo. Me asomo a mirar, no pretendo cambiar nada, porque es que seguramente ni sé cómo tengo que hacerlo. Y seguramente si hago algo lo voy a hacer mal. Entonces empecemos como voy a observarme, voy a observar qué me pasa, sabiendo que muchas de esas reacciones son automáticas, son aprendidas, pueden ser culturales, pueden ser heredadas, ¿no? Porque en salud mental hay un problema y es que nos culpabilizamos y responsabilizamos de todo. Y esto nos genera también mucho dolor. Claro. ¿No? ¿Y cómo no vas a estar así? O sea, a lo mejor la situación es, ¿cómo no vas a estar así? Obsérvalo, obsérvalo. Y entonces en ese observar, lo que se observa es que las zonas del cerebro que están más involucradas en la calma se activan. Entonces dices, aunque la situación es difícil, pero te observas la situación con un poco más de firmeza, Algo que porque tú... te has observado a ti. Y Algo eso que- de verdad que ayuda mucho. La respiración, por ejemplo, ahí nos ayuda. Hacia allá quería llevarte un poco, porque tú planteas mucho la relevancia de la respiración, y la respiración también es una puerta fácil de abrir. O sea, no hay que ser postdoc para poder respirar un poco mejor. Y por lo tanto, planteas una cosa que me parece interesante, que es la idea de esculpir, un poco como el agua en la piedra, con pequeños actos cotidianos y repetidos, Exacto, la exacto, forma en la que el cerebro se modela. Háblanos un poco sobre esa oportunidad. Mira, no, a mí me gusta mucho, estudiamos mucho. Yo empecé estudiando meditadores que eran profesionales, expertos, muchas horas de meditación al día, que viven en un monasterio. Interesantísimo, fascinante. Pero un momento que dije, ya, pero esto a mí no me vale. Ni yo voy a meditar 5 horas al día, ni vivo en un monasterio. Yo tengo una hija, coges el autobús y tal. Yo no estoy ahí, ¿no? Y entonces empecé a estudiar lo que eran, cómo podemos hacer pequeñas cosas que a mí me valgan en el día a día, ¿no? Y en el día a día de los que vivimos, ¿no? Normalmente. Entonces, pues esas pequeñas cosas, para una situación que el día a día, pues voy a intentar aprender un poquito de respiración en este momento que lo necesito. Llego a casa y estoy muy cansada. O llegas a casa y hay tal situación que es estresante. O cómo la respiración en ese momento, coger aire por la nariz, soltarlo por la boca, ralentizar la respiración o llevar tu atención durante 1 minuto a tu respiración hace que las cosas poco a poco, yo lo que digo es que a veces digo, yo estudio para ver cómo mantener un poco la dignidad en ciertas situaciones. Luego ya vamos a llegar a prevención, a que no nos afecte, pero de momento vamos a ir también ahí, porque estamos empezando, ¿no? Y a lo mejor pues es como muy arrogante decir, oye, que te calmes, ¿no? Dices a alguien esto, bueno, ¿y cómo se hace eso? Y no lo sé hacer, ¿no? Entonces esas pequeñas cositas, ¿no? Entonces algo que estudiamos mucho es la respiración, ¿no? Entonces cómo pues coger aire por la nariz de forma, por ejemplo, contando en 3, que pueden ser 3 segundos, y la exhalación que sea más larga, contando en 6. Intentamos eso, que hacer que la respiración sea como de unas 10 respiraciones por minuto. Intento en un momento, como he dicho antes, llevar un paso atrás y decir, bueno, pues ha pasado esto, voy a verme a mí, voy a observar. Entonces ahí ya cojo un poco más de perspectiva. Cómo trabajar un poquito con la postura corporal en ciertas situaciones, es decir, utilizar nuestro cuerpo
para llevar esa situación de una forma más digna, ¿no? Que nos mantenga, que no perdamos el control y reaccionemos y estallemos, que hace daño a los demás, pero también mucho a nosotros mismos. El cuerpo como un aliado. Pero lo bonito es que lo podamos ir probando también, no solo cuando estamos ahí, que todo se nos cae, ¿no? Sino estoy esperando el autobús o estoy caminando. Voy a ver mi respiración, voy a concederme ese cuidado, ¿no? Entonces el concepto es muy bonito porque lo que se ve, que esto se llama el efecto remolque del bienestar, es que cuando empiezas a hacer algo con el objetivo de estar bien, voy a respirar un momento a ver si vuelvo a estar bien. El cerebro interpreta que te estás cuidando y entonces ya se activan otros mecanismos para favorecer tu cuidado. Entonces ese concepto de voy a intentar cuidarme un poco. Nazaret, ¿cómo sabes que el cerebro interpreta que estás haciendo eso como si te estuvieras cuidando? ¿Qué se enciende que tú llegas a decir esa frase? Exacto, muy bonito, porque favorece aquellas acciones que te cuidan, las pide, frena más aquellas que te dañan. Por ejemplo, las personas cuando se apuntan a gimnasia empiezan de repente a comer mejor, a controlar mejor el estrés, no solo porque te lo digan allí, que no te lo dicen, sino porque el concepto de cuidado es integral y es intrínseco. Y empiezas Pero cuando tú estudias la respiración, y por ejemplo, yo estoy en esta circunstancia y yo respiro y me tomo un segundito, ¿qué ves tú en la actividad cerebral que te permite decir el cerebro interpreta que te estás cuidando? Que si luego llega algo que es aversivo, lo vas a rechazar más. No cuidarse significa tolerar actos que te hacen daño, por ejemplo. Ahora, entonces empiezas como a ser más consciente de tu propio cuerpo. Decía Heidegger, ¿no? Cuidar nuestra esencia es aprender a poner límites. Que no, esto me hace daño, pues ahora lo vuelvo a hacer. Luego, por ejemplo, la sensación de bienestar, la sensación de refugio dentro de uno mismo. Eso, por ejemplo, también se ha visto que correlaciona con actos como aprender a respirar, ¿no? Yo observo mi respiración, eso es un acto de cuidado, y entonces eso correlaciona con una sensación de que en mí misma encuentro más refugio. La sensación de que el propio cuerpo te sostiene, más conciencia corporal, más bienestar, más satisfacción con uno mismo. Hay mucha correlación entre esos actos de cuidado y lo que vemos en la psicología, que es, pues eso, al fin y al cabo, cuidarse más. Ahora, ¿cuánto tengo que hacer yo algo para que se convierta en una herramienta para esculpir mi cerebro? O sea, ¿cuántas veces tengo que respirar a lo largo de cuántos días? Del millón. Esa es la pregunta que siempre se hace. Pues depende de la motivación y depende mucho de unas personas a otras. Es muy, muy variable. Sobre todo depende de la motivación. No es lo mismo aquel que aprende a respirar porque es cuestión casi de supervivencia, porque está muy mal, a aquel que lo aprende por curiosidad. Claro. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en las personas que vienen a aprender a meditar. No es el mismo, ¿no? El que he oído que esto está bien a necesito estar bien, ¿no? Eso, por ejemplo, la motivación es muy importante, pero sobre todo el factor que afecta a todo, esto es un artículo publicado en Science, es que da igual el programa de meditación que hagas esto o lo otro, es la regularidad, la constancia, la constancia. ¿Por qué? Porque nos engaña muchas veces el que, he comprendido lo que me han dicho, me parece muy interesante, sí, lo veo, lo entiendo todo, pero eso no significa que lo hayas incorporado. Una cosa es la información, otra es el conocimiento. Incorporamos algo cuando lo hacemos un hábito, cuando ya nos habita. Y la única forma que se conoce, al menos desde el punto de vista cerebral, es la constancia. Hay cosas que entran directas, pues bueno, porque hay una fuerte motivación, por algo, pero no son siempre. O sea, lavarte los dientes y respirar debiera ser algo que uno hiciera al hilo, ¿no? Pues mira, eso que dices, precisamente esta mañana en la reunión de laboratorio que tenía con mis compañeros, hablábamos de cómo hemos incorporado, cómo hicimos para incorporar los hábitos de higiene. Antes las personas no se duchaban todos los días ni se lavaban los dientes todos los días, al menos en Europa. Esto era así, ¿no? Y recordábamos de cuando pues, las aguas fecales se tiraban por la ventana, ¿no? Entonces, hemos introducido en nosotros la higiene. Entonces, hoy en día la ducha es regular, la gente se lava los dientes normalmente, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a introducir la higiene mental?
Eso lo tenemos que aprender, igual que yo me ducho todos los días y después de comer me lavo los dientes o llego a casa y me quito los zapatos. ¿Por qué no cuando llegue a casa me quito aquellos zapatos mentales, ¿no? ¿Por qué no día a día dedico unos minutos a lavarme los dientes y hacer algo que me mantenga un poco limpio, ¿no? Entonces eso que hemos separado, la mente y el cuerpo, pues nos ha llevado a pensar que lo otro va solo y se autogestiona solo, pero no, la mente hay que cuidarla tanto más que cuidamos a nuestro cuerpo. Entonces, para mí, pues eso es lo que intentamos hacer desde la investigación y desde la divulgación y pedagogía. A ver si empezamos a incluir hábitos de higiene mental, ¿no? Sería muy bonito. Sí, muy necesario, sobre todo porque además sentimos un cierto agobio bien brutal a propósito de la cantidad de exposición que tenemos, por un lado a la realidad, que está descarnada, y por otro lado a las tecnologías que nos la sobrerepresentan. Exacto. Entonces, junto con respirar, tratar de comer mejor, ejercitarnos, ¿qué otros elementos uno debiera meter en su saquito de herramientas para proteger y esculpir el cerebro como necesitamos? Pues mira, William James, que es uno de los padres de la psicología, considerado el padre de la psicología, aunque era médico, decía, la realidad es aquello a lo que yo presto atención. Hay algo que a mí me llama mucho también, ¿no? Y es a lo largo del día a qué le presto atención. Entonces es verdad que cuando llega la noche a lo mejor te pones a ver el móvil, no siempre las cosas más interesantes, ¿no? Entonces hay que también a lo mejor ahí tener esa visión de a qué le quiero dedicar atención. Ahora bien, también es verdad que el bienestar muchas veces casi es como una obligación más, nos estresa, nos puede llegar a estresar. O sea, que no puedo ver el móvil, me tengo que poner a leer, me tengo que poner a meditar, no sé, ya es como a veces se transforma en eso, en más presión, entonces hace el efecto contrario. Entonces yo creo que para mí lo importante es primero interiorizar por qué es importante cuidarse. Hipócrates se dice, ¿no? Porque claro, se le atribuyen tantas frases, que decía que el peor paciente es el que te obedece, el mejor paciente es el que comprende, ¿no? Entonces decir, mira, es que si haces esto te vas a estresar más, o te vas a cansar más, o esto quizá te va a venir mejor. Entonces, cuando lo vayamos comprendiendo, pues vamos favoreciendo esas formas de cuidado. Pero también insisto en eso, en que a veces ya tenemos como demasiada presión y el bienestar tiene que ser una fuente que nos proteja, ¿no? No puede convertirse en Pero es que esclavitud. hay otro elemento bien terrible, y es que hoy día, cuando tú pones esa escena como voy a dejar de ver el móvil porque en realidad tengo que leer, igual hay algo en dejar la tecnología que es parecido a dejar la droga, ¿no? O sea, me refiero a la presión por tomar el móvil o por leer el celular, por estar ahí haciendo scrolling, es muy grande porque estamos muy automatizados para eso, y dejarlo es un esfuerzo. No nos va a salir fácil tampoco, ¿no? Sí. Esto, por ejemplo, un punto muy bonito, porque nos habla también un poco de la humildad que tenemos que tener hacia nosotros mismos, ¿no? Dice, deja el móvil. Ya, pero es que mi cuerpo me pide más móvil, ¿no? Porque son muy adictivos y ya lo sabemos, hay muchos estudios, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que decía antes, hay veces que nos imponemos o somos muy tiranos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, si no dejo el móvil, me enfado conmigo misma. No, tienes que saber que es mejor que lo dejes, no tantas horas, pero también tienes que saber que te va a costar porque eso está diseñado para que sea adictivo, ¿no? Con más amor, entonces, ¿no? saber que lo que tenemos enfrente no es un rival fácil. Por tanto, también hay que ser un poco compasivos con uno mismo. Aún así, intentarlo, por supuesto. No estoy diciendo que nos abandonemos a ello, pero sí que a lo mejor poner más cuidado, decir, sé que me va a costar, ¿vale? Entonces sé que me va a costar dejarlo, pues sé que tengo que hacer un poquito a lo mejor más de esfuerzo, ¿no? Claro. Te quiero llevar hacia un último lugar, porque me explicabas antes de comenzar esta entrevista por qué tu libro se llamaba El puente donde habitan las mariposas. Sí. y me pareció muy interesante esta idea de que las neuronas en sí mismas necesitan puentes. O sea, el milagro del cerebro, el milagro de la conciencia, el milagro de nuestro desarrollo, tiene que ver con que esas neuronas se comunican, tienden puentes. Y la magia ocurre en el puente, no ocurre. Ocurre porque se pueden conectar las neuronas. Si no se conectan, de hecho nos enfermamos, ¿verdad? Entonces, me encantaría saber
¿qué rol tiene la conexión? Y aquí quiero ir de lo pequeño, de las neuronas, hacia lo grande, las personas, las sociedades, las relaciones, en la mejor salud cerebral. Mira, muy bonito eso. Roger Penrose, Nobel de Física, decía lo grande, lo pequeño y en medio la mente humana. Las neuronas, mira, te saca aquí una neurona. Es un peluche, le doy la vuelta porque es un poco, a veces me da vergüenza. La neurona sería esto es el cuerpo neuronal, pero lo importante son tanto sus ramas como sus raíces, que se llaman dendritas y axones. Ajá. A través de estas ramas y raíces, de las dendritas y axones, se conectan con la otra neurona. Ajá. Una neurona en sí no procesa información, no podríamos computar información a un nivel general. Necesitamos redes de neuronas, cooperación, integración entre neuronas, se tienen que comunicar. Entonces lo que Ramón y Cajal descubre es que las neuronas estaban como muy pegaditas y se pasaban la electricidad de unas a otras, es decir, información de unas a otras. Por tanto, la riqueza de nuestro cerebro reside en las conexiones neuronales. ¿Vale? Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, pues aquí se pone algo en medio e impide que esta neurona se lo comunique a la siguiente. Entonces ya no podemos hacer nada. Entonces realmente todo se basa en la interacción, en la cooperación entre neuronas. Si nos vamos un poquito más arriba, no es una zona del cerebro la importante. Antes se decía, aquí está la memoria, aquí está la atención, aquí está el lenguaje. Hoy sabemos, hemos abandonado ese localicionismo, que es que las cosas están aquí y allí, y hablamos de redes cerebrales. Lo importante no son las regiones cerebrales, que sí, por supuesto, sino la comunicación entre ellas. Para que yo pueda estar hablando ahora, hay muchas zonas del cerebro que se están enviando información de unas a otras. No lo está haciendo una sola parte del cerebro. A su vez, nos salimos del cerebro. El cerebro necesita de la relación con el resto de los órganos. Ahora, mi cerebro está escuchando qué está haciendo mi corazón, cómo estoy respirando, qué está pasando en mi estómago, qué ha pasado en mi intestino, qué está pasando con mi postura corporal, qué está pasando alrededor mío. Entonces, una interacción entre el cerebro, mi cuerpo y mi entorno. Si aquí hubiese alguien, o yo estoy hablando contigo, incluso aunque lo estemos haciendo a través de la pantalla, se está produciendo una relación entre nuestros cuerpos. Entonces, yo no puedo ser yo sin ti. Necesito de la interacción del otro para ir aprendiendo, para ir comunicándome, ¿no? Y a su vez dependemos de muchísimas más cosas, ¿no? Por ejemplo, no le damos importancia a la influencia que tiene el entorno que nos rodea, su estética. Todo eso se está metiendo dentro, ¿no? Entonces estamos en un paradigma, a mí me parece muy bonito, muy complejo matemáticamente, pero muy bonito, que nos habla de conexión entre personas, conexión entre órganos, conexión con el exterior, es decir, conexiones, ¿no? Y por eso yo creo que la riqueza, como decía Heidegger, ¿no? El filósofo, el puente es un lugar, o sea, el puente en sí es un lugar. Muchas veces no es uno ni otro, es la interacción entre ello, ¿no? Y esa es también la base de la plasticidad cerebral, cómo vamos cambiando la interacción entre las cosas. Entonces ya digo que pues eso genera un paradigma más complejo, pero también mucho más rico para poder comprender o estudiar un poquito más la conducta humana. Te quiero agradecer tanto por esta conversación, porque nosotros te conocimos cuando tú planteabas y sigues planteando la idea de tener al cerebro como un aliado, ¿no? Pero inevitablemente Exacto, ¿no? hemos ido evolucionando a la idea de tener al cuerpo como un aliado, de tener a la alimentación como una aliada, de tener a la respiración como una aliada y de tenernos a nosotros como aliados en los entornos. Entonces, muchas gracias por esta entrevista y esperamos tenerte pronto en Chile y si no, otra vez en Sanamente. Ojalá, ojalá. Gracias, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, nos vemos. Nosotros estamos todo el rato enviando estas conexiones, estos contenidos, para que ustedes también puedan ir modelando esa maletita que quieren que los acompañe en su vida cotidiana. Una vida que demasiadas veces se pone cuesta arriba y que tantas veces al día de repente nos sentimos agobiados o sobrepasados por nosotros mismos o por las interacciones con otros, pero acá en estas claves, en estas pequeñas magias que además podemos hacer solos, hay refugios. Así que seguimos con más en Sanamente.
La música nos puede regalar tanto. A veces bailes, como probablemente a muchos les pasó durante el 18, pero en otros es esa banda sonora, en ese momento terrible en el que uno va mirando por la ventana y escucha esa canción que le impacta el corazón. La música tiene un efecto en nuestro cerebro, pero también en nuestro bienestar. Leonie Kausel, investigadora del Centro de Estudios de la Neurociencia Humana y Neuropsicología de la Universidad Diego Portales, nos quiere explicar más sobre este efecto en la siguiente cápsula de experto. La música es algo que activa muchas redes del cerebro, desde zonas más sensoriales, ¿cierto? Como de audición, hasta redes motoras, ¿verdad? Que es como este urgimiento como por moverte al ritmo de la música, hasta redes relacionadas con procesamiento emocional, procesamiento de memoria, de interacciones sociales incluso. De los más probados está la dopamina. Entonces, cuando tú escuchas música que te gusta, se libera ese neurotransmisor. Y eso también es lo que se entiende, por ejemplo, de por qué la música en el fondo tiene también quizás este fenómeno en nosotros que nos hace sentirnos bien. Y también hay algunas cosas que han visto que, por ejemplo, se libera serotonina, incluso oxitocina, que tiene que ver con esto como del social bonding, que se llama, que es como de conexión social entre las personas. Puedes evocar ciertas emociones a través de la música, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tú estás en un estado emocional como un poco alterado, la música, por ejemplo, puede servir para calmarte, porque son ritmos un poco más lentos o suaves, o porque te evoca memorias que te generan cierta alegría o cierta calma. Nadie diría que es lo mismo mirar un partido de fútbol que jugar un partido de fútbol, ¿verdad? Y con la música pasa lo mismo, ¿cierto? Escuchar música no es lo mismo que hacer música por un tema de experiencia. La experiencia es muy diferente. Y en el fondo, cuando tú escuchas música, también se activan los procesos sensoriales, hasta los más emocionales, ¿verdad? Como de que te evoca memorias, que te evoca ciertas emociones. Pero cuando tú tocas un instrumento, tienes también toda la parte como más activa de la producción. Tú reaccionas ante esos sonidos, tienes que también muchas veces aprender, por ejemplo, a interpretar nuevos lenguajes, por ejemplo, a través de la notación musical, a través de la estructura de la música, también tienes que coordinarte con otras personas cuando estás tocando en grupo. Entonces, como que la experiencia asociada a hacer o a escuchar música es muy diferente, y eso, por supuesto, que también hace que hayan otros procesos involucrados. Llega este momento de los puntos de encuentro, donde revisamos algunas ideas, iniciativas o posibilidades de gestionar nuestro bienestar y sentirnos mejor. Un tema delicado, pero muy importante de hablar, es la postpensión, las acciones e intervenciones que se realizan en una comunidad específica luego de la muerte por suicidio. En este contexto es que se lanzó STAR, una guía de postvención enfocada en el acompañamiento de personas, familias y comunidades que están atravesando este terrible momento. Creada por el equipo de IMAI, combina la evidencia científica nacional e internacional, testimonios y orientaciones prácticas para poder acompañar luego de estos eventos. Es importante recalcar que no está creada específicamente para quienes atraviesan un proceso de duelo, sino enfocado en profesionales de la salud, los responsables de políticas públicas y los gestores de salud mental. Todo el material está disponible en el sitio web www.imai.org y midap.org. Álvaro Jiménez, uno de los autores, investigador de este centro de estudios académico de la Universidad de San Sebastián, nos cuenta más a continuación. En Chile se registran cerca de 1.800 suicidios anuales. Y cada muerte por suicidio puede afectar a decenas o incluso más de 100 personas del entorno. Para hacer frente a este problema nace STAR, Guía de Postvención para el acompañamiento de personas, familias y comunidades tras una muerte por suicidio. El objetivo de la guía es ofrecer directrices para mitigar el daño, acompañar el proceso de duelo, facilitar la recuperación emocional y reducir el riesgo de nuevas conductas suicidas en personas y comunidades expuestas a un suicidio. La implementación de la guía se organiza en 3 dimensiones. La primera abarca la preparación y la respuesta inmediata tras un suicidio, cómo llevar a cabo intervenciones en crisis.
La segunda dimensión se centra en la respuesta durante las semanas y meses siguientes a la muerte. Profundiza en las consecuencias emocionales y sociales del suicidio en personas y comunidades y brinda pautas de acompañamiento en el proceso de duelo. Y por último, la tercera dimensión aborda el seguimiento a mediano plazo, proponiendo estrategias para identificar y abordar complicaciones posteriores a la muerte, así como orientaciones para el retorno a una nueva vida cotidiana. Es importante recordar que estamos todavía en el mes de la prevención del suicidio y la invitación desde Sanamente y toda su comunidad es a estar atentos, a mantener los ojos abiertos, a tender una mano, a no dar de baja una señal o una alerta, ¿no? Más bien a marcar el asterisco 4141 en caso de que ustedes mismos o alguien que conocen esté enfrentando una crisis de salud mental o de ideación suicida. Uno nunca sabe qué tan cerca está de esa circunstancia y por lo mismo queremos invitarlos a eso, a tener abierto el corazón, a tener abierta la mirada para mirar esas pequeñas señales que a veces pueden salvar una vida. Pero también les queremos contar sobre el desafío invisible, salud mental en el trabajo. Este es un nuevo estudio sobre salud mental laboral realizado por Laborum y Combo. Y es que el 54% de los colaboradores en Chile reporta tener un diagnóstico de salud mental. Y dentro de los principales diagnósticos está ansiedad generalizada con un 33%, trastorno de ansiedad social y trastorno depresivo mayor con un 14%. Además, a nivel regional, Chile encabeza la prevalencia de talentos que autorreportan diagnóstico de salud mental, seguido por Argentina con un 51%, Ecuador con un 46%. Según el estudio, en Chile el 54% de las personas afirma que en sus empresas no hay políticas que acompañen diagnósticos y la cifra aumenta a 70% cuando los encuestados mencionan que su organización no tiene ninguna práctica de este tipo de cuidado. Un panorama que es preocupante si consideramos que el análisis no varía significativamente en Latinoamérica. El 78% de los colaboradores cree tener un diagnóstico de salud mental y que este sería un estigma frente a la sociedad. Diego Tala, director de Laborum, nos cuenta más sobre estos hallazgos. El rol de las organizaciones es clave. Debemos generar espacios en donde se valoren diferencias y la autenticidad. Es elemental que las personas se sientan libres de ser quienes son y que puedan sumar su perspectiva. La creatividad, las soluciones a los problemas y las nuevas ideas no pueden nacer de un clima de censura y silencio. ¿Han escuchado alguna vez sobre la regla 5 de 5? Es una herramienta súper sencilla que nos sirve para autorregularnos y poner las cosas en perspectiva. ¿Cómo funciona? Veámoslo en la siguiente animación. ¿Pensamientos rumiantes? No, no son los pensamientos de las vacas, sino aquellos con una carga negativa que dan vueltas en nuestra cabeza una y otra vez, causando angustia, ansiedad y baja concentración. ¿Pero qué hacer con ellos? El empresario y autor de libros James Altucher comparte una idea que podría ayudarnos con estos pensamientos, la regla 5 de 5, que te propone reflexionar sobre si esta preocupación existirá en 5 años. Y si la respuesta es no, entonces, ¿por qué preocuparse por 5 minutos? Cuando nos enfocamos en un problema, se activa la amígdala cerebral, la zona que regula el miedo, la ansiedad y la respuesta de alerta. Con esto, se secretan altos niveles de cortisol, la hormona del estrés, pudiendo afectar la memoria, el sueño y el sistema inmunológico. Si este foco se mantiene, se genera un estado de hipervigilancia que bloquea el pensamiento racional y te quita la capacidad de pensar con claridad. Así que cuando una preocupación dé muchas vueltas en tu cabeza, pregúntate, ¿será relevante esto en 5 años? Si la respuesta es no, por tu bien, debes aprender a dejarla ir. Llega a nuestro espacio de recomendados y es genial porque nosotros mismos nos enteramos aquí de cosas fantásticas. Por ejemplo, ¿ustedes son criticones o son autocompasivos, como que se tratan con más amor? Yo soy más bien criticona conmigo mismo y este libro dice que quienes son autocompasivos tienen más beneficios en general para su cerebro que los que son autocríticos.
son algunas de las cosas que nos comparte este manual del cerebro para millennials. Es una guía escrita por la psicóloga Cynthia Hurtado y que apunta justamente a todos los de esa generación. Yo la verdad tengo que colgarme del título millennials, porque ni siquiera nací el 80, pero bueno, así es la vida, me creo millennial. Entre el 80 y el 97, que es como la generación descrita para millennials, pero aplica para todos los que nos creemos millennials, para que podamos entender mejor el cerebro, cómo funciona bajo las condiciones en las que nuestra generación completa aprendió. Porque, como ustedes saben, somos un resultado de las interacciones que tuvimos en el entorno, de los aprendizajes que nos dieron nuestros padres y madres, de la vida que nos enseñaron a tener, de cuánto valoramos o no valoramos, por ejemplo, estar ocupados o estresados, que cuando éramos nosotros menores era algo muy valioso, pero hoy día ya sabemos que no tanto. Pero la idea es que podamos aprovechar la neuroplasticidad y encontrar una manera para proteger nuestro bienestar en nuestra salud mental a través de este libro que utiliza la divulgación científica basada en neurociencia. Hay guías súper prácticas para, por un lado, comprender mejor cómo funciona el cerebro, pero también potenciar a nivel profundo la salud neuronal. El manual del cerebro para millennials está disponible en las librerías del país, pero queremos saber mucho más de la mano de la experta, su autora, psicóloga Cynthia Hurtado. Está escrito de forma sumamente sencilla, entonces no necesitas conocer sobre neurociencias para poder entender tu cerebro. Y ese es el propósito del libro, acercar a todos y todas el cerebro de forma práctica, sencilla y siempre con un hilo conductor, que tiene que ver con la neuroplasticidad, que es la capacidad de tu cerebro para poder cambiar en cualquier momento. Antes de irnos, les queremos dejar información sobre el sitio Hablemos de TOC. Este es un espacio colaborativo de intercambio de información, de psicoeducación sobre el trastorno obsesivo compulsivo, que muchas veces lo decimos como un chiste, pero la verdad es que no es un chiste, es un trastorno y mientras más sepamos, mejor nos va a ir a nosotros, si es que tenemos este trastorno, y mejor nos va a ir acompañando a otros que eventualmente lo tengan. Está abierto a padres, pacientes, a profesionales. Está toda la información en su página web www.hablemosdetalk.cl/talk. Y pueden ustedes revisar y educarse. Efectivamente, estamos en una época de muchos estímulos. Tenemos que aprender tantas cosas, tenemos que desaprender muchas y aprender muchas otras. Pero la curiosidad por el mundo de otros, por explorar el mundo interior, por tener nuevas herramientas y aprender cosas que nos permitan vivir mejor es una de los factores que protegen a nuestro cerebro de su deterioro. Así que por último, por conveniencia, sino por ser un buen ciudadano o por el bienestar de su familia o de la gente que los rodea. Psicoeducarse ad eternum es el nuevo paradigma al que tenemos que tratar de aplicar para estar más sanos nosotros y ser nosotros un factor de salud mental para el resto también. Los queremos invitar a que se mantengan conectados con Sanamente. Tenemos todo nuestro contenido disponible a través del canal de YouTube, donde pueden ver los contenidos por separado, pero también los capítulos completos, que puedan recomendarlo a alguien que tal vez lo pueda necesitar, que esté justo en ese despertar en el que dice, ¿sabes qué? Voy a tratar de tener una vida más sana o quiero cambiar este factor que tanto me hace sufrir o tanto hace sufrir a otros. Porque la verdad es que hay algo bien democrático y es el dolor. Los humanos sufrimos, pero también nos sanamos y en ese proceso encontramos una alegría de vivir. Así que nos vamos con mucha esperanza, con mucha neuroplasticidad y volvemos pronto en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.